Muy buenas, ya estamos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Como siempre, el saludo a toda la actividad del Cusco y las 13 provincias de la región del Cusco. En directo, enlazados también con la provincia de la Convención en el canal 25 en Quillabamba. Nuestro saludo a Juan Carlos Chávez por hacer nexo directo y este programa y este espacio pueda generar opinión y debate hacia los hogares de nuestros hermanos de Quillabamba y desde luego al Cusco y a las otras 13 provincias que de forma directa y diferida hacen posible los gerentes propietarios de que este programa permanentemente esté al aire para generar, como ya les vuelvo a recalcar, debate hacia vuestros hogares. Nuestro agradecimiento también a la Corporación Multimedia, el diario, porque generosamente nos cede este espacio para interactuar con la colectividad cusqueña sobre diferentes temas que a lo largo de la semana son pues una situación que nos llaman o nos empujan a hacer un análisis de la situación y cuáles son sus secuelas y sus consecuencias de inmediato en el tema coyuntural, en el tema político. Creo que esta semana la población en conjunto sufre frustración al ver a sus diferentes líderes que en ejercicio de gobierno o en pre-ejercicio de gobierno lamentablemente pisotean el futuro corto, a mediano y largo plazo de nuestro país en conjunto. Esta última semana creo que no solamente los medios de comunicación, sino que básicamente la clase política y la población estaba a la espera, ¿no?, de estas declaraciones de los que en su momento dirigieron gran parte del movimiento económico en nuestro país a través de las majestuosas obras que de forma directa, sin control, se fueron dando a nivel nacional, a nivel regional. Las declaraciones del señor Barata en el sentido de que todo su proceso de trabajo en nuestro país simplemente no pasaba por las cosas claras. Para las campañas políticas nacionales, por ejemplo, señalaron de que el año 2011 a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori hubieran apoyado con $1.200.000, 200.000 a través de la CONFIEF y 1 millón directamente a través de su jefe de campaña, el señor Yoshiyama. Para el señor Pablo Kuczynski, de igual manera, el 2011, $300.000 a través y de forma directa de su hoy diplomática señora Susana de la Puente. A Toledo, el 2011, $700.000. Para el señor Alan García, el año 2006, a través del señor Luis Alba Castro, $200.000. Para la campaña del no entre el 2013 y 2014 a la señora Susana Villarán, $3 millones. El año 2011 para el señor Ollantumala, de forma directa, a través de la señora Nadine Heredia, $3 millones. Si bien es cierto, todo esto no suma más de $6 millones. El tema a preguntar es qué beneficios tuvo la empresa Odebrecht y sus diferentes agentes para las contrataciones del Estado y las obras que en la actualidad simplemente a ojo de simple suma y resta han sido sobrevaluadas, pero sobrevaloradas, en el sentido de que comienza a aparecer información donde las empresas directas e indirectas de estos líderes políticos y otros con
con mayor relación, porque hicieron ejercicio de gobierno, simplemente dieron a dedo prácticamente las obras en nuestro país. El hecho de que en el momento salgan a señalar de que ellos no han recibido directamente, pero que sus principales colaboradores lo hayan hecho y que ahora comiencen a deslindar, como el caso de Alba Castro, el señor Yoshiyama, la misma señora Nadine, Down de Toledo, de Susana Villarán, sus agentes, hacen una confrontación hacia el Poder Judicial, señalando de que les demuestren con pruebas. Pero la población, desde luego indignadísima frente a esta suerte de sálvese quien pueda, simplemente yo no fui, miren mis manos, quiero pruebas, demuéstrennos, nos hacen ver como tontos a la población en conjunta. Toda una historia, recordaremos historia de la corrupción de Quirós, recordaremos obras de Malpica, entre otros autores que han escrito a través de la historia, y la historia reciente, que nuestra historia está llena de corrupción desde la época colonial, o solamente la historia sabe, o los que han pasado y han escrito la historia, que posiblemente ha sido desde antes. Pero a lo menos en la época colonial y en la época republicana, esta es nuestra realidad. Desde siempre la corrupción, lamentablemente, ha sido una ancla para nuestro desarrollo político, económico y social en nuestro país. Y cada vez que hay oportunidad de conversar con diferentes actores políticos, la pregunta siempre cae y explota en el sentido de señalar, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué, no solamente propuestas, qué ejecutamos para ser confrontacional contra la corrupción en nuestro país? No solamente del pasado, sino del presente y del futuro que viene, el futuro inmediato. Estamos a puertas de un proceso electoral municipal y regional, donde seguramente tendremos muchas personas vinculadas a los gobiernos, ¿no es cierto?, llenos de corrupción, y también gente nueva que aparece y que seguramente se va a dejar absorber por el sistema. Un sistema donde no nos podemos quejar. Es en el que vivimos día a día, donde le sacamos la vuelta a nuestros impuestos, donde le sacamos la vuelta a nuestros derechos con nuestra localidad, con nuestro distrito, con nuestra provincia, con nuestra región. No interactuamos en las decisiones de desarrollo de nuestra región. No somos parte, tal vez, de pequeños aportes personales, de pequeños aportes propios para decir basta de corrupción en nuestro país. El hecho de dejar tu bolsita en la puerta de la casa, tu bolsita de basura en la puerta de tu casa, y despreocuparte si el municipio no lo recoge, y cuando llega tu recibito de basura no pagarlo, creo que son pequeñas muestras de que somos parte de esta corrupción en nuestro país, o en nuestra localidad, en nuestro distrito. El hecho de no resondrar a nuestros hijos cuando están direccionándose en hechos que posteriormente seguramente van a tener efecto en nuestra sociedad, es una muestra de que
no queremos aportar para hacer frente a toda esta lacra que lamentablemente, siempre ha sido un ancla para no desarrollarnos. La educación, la salud, son las consecuencias de todo este tema. Partir de nuestro distrito, llegar a nuestra provincia, a nuestra región, viendo que nuestras autoridades hacen uso y desuso de los recursos, utilizando diferentes artificios para cubrirlo, para taparlo, para engañar, y que el poblador simplemente se inmute o sea opacado por el temor de ser perseguido o justificación del poblador para no querer denunciar. La colectividad en conjunto, al ver todas estas noticias de esta semana sobre las declaraciones de Barata en el contexto nacional, pasa como no pasa nada. ¿De qué manera los juzgamos? Si el Poder Judicial simplemente no tiene los instrumentos y los aparatos, o no tiene el recurso humano para ser una institución, como su nombre mismo lo dice, autónomo, una institución autónoma que nos pueda dar fe, que nos pueda crear una ilusión para decir, hay alguna institución en cual confiar. Nuestras instituciones tutelares en nuestro país no tienen ningún ápice de credibilidad. El Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los gobiernos locales, gobierno regional. Si todas sus decisiones están enlodadas directa o indirectamente en actos de corrupción. Pregúntese usted, señor televidente, ¿qué acciones toma para poder hacer frente a este problema que no solamente lo tenemos que mirar como nuestro o del presente, sino como de futuro inmediato? Miren el Cusco. El turismo todavía como palanca económica nos da todavía alas para poder seguir manteniéndonos. Gobierno regional, gobiernos locales prácticamente paralizados. Algunas excepciones, pero en conjunto, el análisis, el promedio, estamos jalados todos. Creo que si vendrían a evaluarnos en conjunto a la población y autoridades, simplemente estamos jalados, porque no somos capaces de hacerle frente a esta gran lacra de la sociedad. Clase política que interactúa con la población, creo que simplemente están revueltos en este gran problema de la sociedad que sigue siendo un ancla para nuestro desarrollo económico, político y social. Escucharlo, verlo a nuestra máxima autoridad de nuestro país, como el presidente Pedro Pablo Kuczynski, dando muestras, levantando el dedo acusador, señalando de que no podemos tolerar que la justicia se transforme en un show de los medios de comunicación, un show mediático, y que no le podemos creer a unos delincuentes. Simplemente distorsionan la realidad, hacen crear una confusión en la población en conjunto, que cada día o ya está totalmente decepcionada
de sus autoridades y de su clase política. Susana Villarán y toda esa izquierda abanderada, muchas veces por algunos que se quieren aparecer como los adalides de la lucha contra la corrupción, simplemente caen en saco roto, porque nadie les cree. Y pedir ahora, como una propuesta o como una situación de acción para hacer frente, es exigirles a esas personas probas, gente que en su sector empresarial, pequeño, mediano, gran empresa, en su comunidad, en su organización, en la sociedad civil se organiza, tenga que salir al frente, tenga que salir a organizarse para hacer un solo puño y decidir en reorganizar nuestra localidad, nuestra sociedad y nuestro país. Por supuesto que todos estamos cansados, es cierto, pero si no actuamos, no vamos a poder conseguir resultados para hacer frente a esta gran lacra que va en contra de nuestro desarrollo. Amigo televidente, esta reflexión espero que no caiga o que haya entrado solamente por un oído y haya salido por el otro. Tenemos que ser tenaces y tenemos que ser confrontacionales en decir las cosas como la que estamos viendo. Estamos acá a puertas del proceso electoral, de lo que es lo más cercano al núcleo de la sociedad, que es la familia, los gobiernos locales, distrito, provincia y región. Donde exijamos de que interactuemos por calles, por plazas, por barrios, para llegar al distrito y llevar o apoyar a gente, a líderes que tengan la convicción de querer obrar en beneficio de los pobladores en conjunto y no llenar sus arcas, no llenar sus bolsillos, como lamentablemente ha pasado todo este tiempo que en uso de razón tengo. Y seguramente usted, si mira atrás de inmediato, verá que los gobiernos simplemente se han aprovechado y ahí no solamente pueden levantar el dedo acusador a decir solamente el líder, solamente el presidente, solo el ministro, solo el gobernador, solo el alcalde, toda esa cúpula, todos esos funcionarios que son cómplices pasivos o activos de la corrupción que pasó y que está presente en nuestro país. Señores televidentes, creo que tenemos una gran responsabilidad en ser actores en este momento para luchar contra la corrupción en nuestro país. Una brevísima pausa y ya estamos de regreso con un invitado en nuestro programa, que es Víctor Boluarte, para ver qué nos espera y qué es lo que se viene de inmediato en nuestro país. Una breve pausa y estamos de regreso. Para de sufrir. Moderniza el internet de tu casa con 12 megabits de velocidad a 90 soles al mes.
Y además, llamadas ilimitadas a todos los Claro del Perú. ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro, líder en portabilidad fija. Vecino Sebastiano, por la temporada de lluvias, tu municipalidad está realizando acciones de monitoreo para prevenir cualquier emergencia. Pero si acaso se presentara, llámanos al 270927. Participa y comunícanos situaciones de riesgo en tu zona. No construyas en quebradas, laderas ni cauces de ríos. No pongas en peligro tu vida y la de tu familia. Recuerda, comunícate al 270927. Municipalidad de San Sebastián. ¿Sabías que con la cobertura sin frontera de Claro Max el roaming ya no es problema? ¿Apagar los datos? No. Ahora puedo decir, mamá, llegué bien. El roaming. Con la cobertura sin fronteras de Claro Max no pagas roaming. Usa minutos, megas y mensajes de tu plan en 16 países de Latinoamérica y ahora también en Estados Unidos. ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro Max, el pospago de Claro. Bellavista, un paraíso en el Valle Sagrado. Te espera en Guarán, carretera Calcaurbamba, kilómetro 59, con el mejor ambiente, en plena naturaleza, cálido, agradable y confortable. Pasa los mejores e inolvidables momentos. Habitaciones exclusivas, simples, dobles, triples y matrimoniales, con baño privado, TV cable, módulos familiares y más. Y a los precios sin competencia. Refréscate en nuestra piscina, limpia, climatizada y para toda la familia. Alquila el único y exclusivo mejor salón de eventos para todo tipo de compromiso social, matrimonios, bautizos, cumpleaños y más. Y en Cusco te esperamos en Plateros 348 con la calidad de siempre. Habitaciones de ensueño con baño propio, televisión con cable, salones de espera placenteros, en fin, todo lo que uno necesita para pasar un momento inolvidable está en Plateros 348 Cusco y Bellavista, un paraíso en el Valle Sagrado. Guarán, carretera Calcaurbamba, kilómetro 59. Reservas a los celulares 958-271093, 998-983529. Seguimos en su programa Poder y Desarrollo Regional y ya como lo habíamos mencionado está en el set un amigo del programa, amigo personal y además a quien le tenemos una gran consideración en el sentido de que la cátedra universitaria, su trabajo en algún momento, en muchos momentos como funcionario público, yo creo que una trayectoria limpia de un político cusqueño, al margen de la afiliación o no. Creo que su opinión es importante en estos momentos que estamos pasando lamentablemente. Víctor, bienvenido al programa, siempre agradecido por tu presencia. De inmediato, esta semana lamentablemente, creo que los peruanos, los cusqueños en conjunto, nos dan una nueva bofetada con las declaraciones de Barata y muestran la lamentable realidad. O sea, acá no podemos decir que uno u otro, era toda la clase política, todos los procesos de gobierno llenos de corrupción. Así es, Vladimir, en primer lugar, permíteme agradecer por la invitación, agradecerte a ti, agradecer a este tan importante programa y, por supuesto, saludar por intermedio de él a nuestro pueblo del Cusco que nos está mirando. Mira, yo creo que sí, efectivamente, las declaraciones de Barata afectan casi a todo el espectro político en el Perú, ¿no? E incluso a aquellos que se sienten liberados, habría que incluso recordar que apoyaron a uno u otro que está afectado ahora. Entonces, hay definitivamente una situación muy difícil que seguramente tendrá que, en primer lugar, especificarse, porque no solamente se tratan de declaraciones, sino que tienen que ser corroboradas por el Ministerio Público. Allí hay una labor de carácter legal, ¿no? Judicial, porque para que constituyan realmente prueba en contra de algunos, tienen que corroborarse con otras investigaciones, en primer lugar. Segundo lugar, pero en lo político, el tema es importantísimo
Porque esto demuestra y de alguna u otra manera destapa la alfombra de todo lo que ha habido y existe en el Perú. Y digo existe, porque el sistema político permite que no solamente grandes empresas transnacionales, sino proveedores en general, ¿no?, estén a la búsqueda de los que pueden ser ya no digamos solo presidentes de la República en el Perú, sino eventualmente gobernadores regionales, alcaldes, en fin, y les puedan comprar. Y entonces, eso yo creo que tiene que reformarse en el sistema político peruano. De repente no se va a hacer ahora con este Parlamento, no se va a hacer de inmediato, pero creo que la lección que tenemos que tomar en cuenta de estas declaraciones de Barata, de este tema de Odebrecht, es que en general el sistema político tiene que reformarse, porque tal como está, lo que está evidenciando es el campo abierto para no solamente proveedores como Odebrecht, sino muchos que van a ir buscando candidatos a ver pues cómo se van asegurando y cómo van asegurando el negocio del futuro, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que movernos definitivamente a una reflexión para cambiar las cosas y evitar que esto ocurra en lo futuro. Porque, mira, lo que ocurre es que en realidad, si nosotros vamos a menospreciar tanto a la política y vamos a dejarla hacia un rincón para que de políticos vayan quienes acuerden con esta clase de empresas, pues no estamos dándole el lugar que se merece la participación en elecciones de los diferentes partidos o de las diferentes personas. Es un bien público el hacer política y nos debiera interesar a todos, y no solamente eso, sino debiéramos darle algún tipo de financiamiento o reglas comunes a todos para que no estén fácilmente yendo a estos proveedores y hacerse financiar en sus campañas. Y seguramente que eso también vamos a ver ahora en las próximas elecciones regionales y municipales. Sí, o sea, y uno ya comienza a analizar los procesos no solamente nacionales, sino regionales, donde ves pues las campañas millonarias, o sea, campañas donde el uso de gigantografías, papelería, spots televisivos, prebendas, regalos, o sea, a veces hasta es a causa de risa, ¿no? Los tupper, etcétera, sí, pues, muestra de que no sale de su bolsillo. Así es. O sea, acá no podemos decir, y los que tenemos, digamos, conocimiento de cuál es el mecanismo de organización de un movimiento, partido político, el militante no es fácil de dar sumas exorbitantes para una campaña electoral. Y ojo, y una campaña distrital, provincial y regional, desde luego que un gran presupuesto. Definitivamente. En estas semanas, o ya a inicios de octubre, noviembre del año pasado, hay movimientos, hay partidos que ya han empezado la campaña. Sí. Entonces, uno dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta desesperación? O sea, ¿por qué tanta desesperación? ¿Y de dónde está apareciendo ese financiamiento? Estamos viendo en el Óvalo de Tío, estamos viendo en carretera hacia Sicuani, hacia la Convención, pintas majestuosas. Y que ojo, o sea, ojo de buen cubero, pues disculpen el término, no creo que una campaña ya iniciada no baje los 10.000, 20.000, 30.000 soles mensual de gasto para estos movimientos. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde están sacando? ¿Peculio propio? Entonces, como lo que señalabas, Víctor, creo que la responsabilidad del Estado a través de sus gobiernos en qué hacemos para crear reglas comunes para que al final pues finalmente se tenga que prohibir propaganda electoral y que a través de nuestros entes electorales como RENIER, Jurado Nacional de Elecciones y OMPE seguramente todos tengamos las mismas posibilidades, ¿no es cierto?, lógicamente en función a requisitos que debe de pedir estos organismos. Así es, definitivamente, porque ya se ha convertido en una verdad santificada, ¿no es cierto?, el hecho de que si un candidato tiene recursos, tiene más posibilidades que otro que no tiene. Por supuesto. Definitivamente. ¿No? O sea, si yo reparto más papelería, claro, en una comparación de 1 a 100 o 1 a 10, tengo mayor posibilidad de llegada. O sea, de que por lo menos lean o vean mi discurso. Y eso responde a un presupuesto. Claro, definitivamente. Entonces, por eso es que tiene que haber una reforma del sistema electoral para que
afrontemos este tipo de cosas, porque en lo macro, ahí está lo de Barata, ahí está lo de Odebrecht, ¿no es cierto? Entonces hay que ver la manera de enfrentar el tema para tener no solamente una competencia más limpia, sino también para tener finalmente autoridades más probas. Porque si nosotros empezamos a investigar, ¿no?, de dónde salen las firmas, de dónde sale el financiamiento, pues no solamente vamos a estar en el caso nacional de las declaraciones de Barata, sino aquí en la región encontraríamos un montón de perlas. Y aquí, entonces, o sea, se trata de que el delito está, puede ser, no, acá es 1 millón y acá es 100.000, pero está. El hecho es de que está. Y fíjate tú que otro dato adicional. En el caso del Cusco, que es una región que ha tenido canon y que tiene canon y que ha sido y que aún todavía lo es, que en menor medida, por supuesto, una de las regiones más con mayor presupuesto, con mayor ingreso económico en el país, ¿no es cierto? Felizmente que podemos criticar estas cosas, pero hay regiones en el norte donde esos proveedores que no han visto cumplidas sus promesas, han empezado con sicarios incluso a eliminar a esas autoridades. Y mira el tema delincuencial en el cual comienza a imbuirse este asunto de pagar a los candidatos o apoyar a los candidatos o pagarles campañas. Entonces, en realidad es pues un círculo vicioso, es una rueda, ¿no?, en la cual uno se va metiendo y eventualmente puede costarle hasta no te la olvides, vida, Víctor, como que acá ha ocurrido ya en el tenemos país. a la vuelta hace poco el tema de Paruro. Imagínate, ¿no Un es cierto? exalcalde Así que es, confrontado a una anterior gestión donde lo han... que es una lo han barbaridad lo que ha victimado, ocurrido, ¿no es así cierto? es, de manera cruel. Y no podemos taparnos los ojos en el tema del gobierno regional. Mira, desde González Ayán, Acurio, René Concha, ahora René Concha disparando contra su gerente, ¿no?, Juan Carlos Paredes, el mismo Licona, ¿no es cierto? Es cierto, nosotros no somos Poder Judicial, mucho menos Ministerio Público, pero la población en conjunto ve frustrado estas decisiones que simplemente señalan que probablemente hay corrupción. Claro. Y si hay tanta información en el momento, teniendo a la vista obras elefantes blancos como el Hospital Lorena, como la vía de evitamiento, simplemente, o sea, señala decir, oye, o sea, tenemos que exigir reglas claras porque ya no podemos seguir siendo o simplemente siendo cómplices pasivos, al no decir nada, frente a todo este aparato de corrupción que existe en nuestra sociedad. Claro, por eso es que el financiamiento, por ejemplo, de organizaciones políticas termina resultando positivo. ¿Por qué? Porque si el Estado no les financia, les va a financiar otros, Por supuesto. otras manos oscuras. Y entonces ahí creo que se tienen que replantear las cosas. Definitivamente siempre van a haber elecciones, siempre va a haber participación política. La política es un medio no solamente para llegar al poder, sino para ejercer poder, y por tanto todas estas cosas tienen que regularse mejor en materia electoral en el Perú, porque tal como están las cosas, pues de alguna u otra manera es un campo abierto para el delito, un campo abierto para el soborno, un campo abierto para invertir y luego cobrar, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas hay que decirlas, se tienen que enfrentar y tiene que haber una regulación que no permita que esto mismo siga dándose. Ahora lo vemos a nivel nacional. Y a nivel nacional vemos cómo, en realidad, pues indistintamente, ¿no es cierto?, cómo estos señores de Odebrecht dicen, hemos contribuido con todos, a todos les hemos dado. De repente no llegó finalmente al destino que se tenía, pero sí hay una serie de personas que habrían ido a cobrar. Entonces uno dice, está mal, cierto, pero uno no solo debe escandalizarse y calificar este tema, sino que hay que vernos también en el espejo nuestro doméstico que tenemos y a ver qué de estas cosas también están ocurriendo y pueden seguir ocurriendo. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, levantar el dedo acusador y decir, no, el APRA, Restauración, que Fuerza Popular, que Acción Popular, no, todos, todos. O sea, acá han comenzado a aparecer
algunos líderes políticos, ay, con sus videitos, ¿no? Que yo no he recibido nada. Por favor, o sea, nos han mostrado, nos han dado un bofetazo señalándoles que es toda la clase política y desde luego que es la sociedad en conjunto. Entonces, es cierto, o sea, si uno también tiene que hacerse pues una radiografía desde las cosas que hace desde su hogar, desde el núcleo de la familia. Claro. O sea, ¿cuál es mi comportamiento? ¿Qué acciones que deben ir y dirigir a mejorar mi familia y por ende mi sociedad, debo de cambiarlas o debo de cortarlas de raíz, ¿no es cierto? Creo que tenemos una gran responsabilidad en conjunto, no solamente esto es clase política, principalmente la sociedad, las familias. ¿Qué hacemos? Porque lo que se viene de inmediato, en el corto plazo, son las elecciones municipales y regionales, donde probablemente, y ojalá, el poblador despierte para poder, por lo menos, hacer un análisis, por lo menos indagar, investigar, conversar, dialogar, debatir en sus calles o en sus casas, desde sus casas, en sus calles, en sus plazas, en sus pequeñas organizaciones, señalando, oye, este no tiene el perfil, o oye, su trascendencia de trabajo, profesional, personal, puede dirigir, porque yo sigo convencido de que para llegar a ser autoridad, creo que uno ha debido desarrollarse primero en la familia, primero en su profesión, primero en su trabajo, en su empresa, para que con esos méritos recién llegue a servir al poblador. Porque un político o una autoridad que llegue a través de la política a tomar decisiones más allá, no va para beneficiarse, no va para llenar sus bolsillos, sino va para servir al ciudadano, para servir a la colectividad en conjunto. Definitivamente, y mira, eso también pasa por poner las cosas en el orden que les corresponde. ¿Qué quiere decir? Que la participación política debe estar inspirada por una causa superior. Esa causa superior puede ser un aspecto valorativo como la justicia, la libertad, el desarrollo, ¿no es cierto? Pero en realidad esa es la inspiración de la participación política. Pero cuando la participación política se vuelve más en una ambición desmedida, en un interés crematístico, en una solución de problemas personales, y entonces uno empieza a alentar primero su situación personal antes que esa causa superior que debe inspirar el accionar político, en realidad las cosas no están en el orden correspondiente. La carreta está delante de los caballos y así no funciona algo. Entonces yo creo que, ¿cómo restauramos ese orden? Pues haciendo que la participación política en realidad no sea pues un negocio, una aventura. En estas elecciones van a aparecer muchos que dicen pues ahí, a ver, acá puedo salir, a ver, inclusive mucha gente que ni siquiera vive en Cusco, que viene a probar suerte, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo se van a trabajar todo el tiempo fuera y ahora aparecen como regidores. Y de repente pierdo y me voy y regreso a los 4 años. O sea, tiene que haber esa inspiración superior y tiene que haber otra cosa adicional, arraigo, participar de lo nuestro, ¿no es cierto? Participar de nuestra cultura, inclusive de nuestras costumbres, tener aquí, yo qué sé, la familia, de hecho, ¿no? El compromiso. el día a día que lo llevas a tu hijo al colegio. Entonces, mira, todo esto es porque es importante, porque si no se toma en cuenta, pues solo se toma en cuenta la ambición personal. Y la ambición personal puede llevarnos a esto de recibir de proveedores, o sea, total, se trata de llegar como de lugar. Y de eso no se trata. Bien hablabas de la familia, pero también creo que es la responsabilidad de quienes de una u otra manera hacemos política y por supuesto de los medios de comunicación, de poner las cosas en orden para que la gente, si quiere participar políticamente, pues no deje esa inspiración superior que debe guiar sus pasos antes que cualquier, inclusive aspiración de orden personal, porque cuando se invierten las cosas, primero está uno y el resto viene después. Y así no van las cosas porque así simplemente se desnaturaliza la participación. Mira, luego de todo este tema, Víctor, tenemos un gobierno, nos guste o no nos guste, pues está al mando del gobierno. Pero Pablo Kuczynski ha salido, desde luego, como
como ha sido el modus operandus de las demás agrupaciones, a escudar, ¿no es cierto?, a Susana de la Puente, en el sentido de que no tiene nada que ver, nuestra campaña ha sido limpia, etcétera. Pero los niveles de desaprobación de Pedro Pablo Kuczynski están por encima del 70-80% de desaprobación. En el Cusco, más allá, mañana van a sacar justamente una encuesta sobre el tema del nivel de aprobación de Pedro Pablo Kuczynski en el Cusco después de estos temas. No creen en los políticos en conjunto, la población en conjunto. ¿Cuál es tu análisis, Víctor, sobre el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y también en la relación de esas ofertas electorales que en su momento diera Pedro Pablo Kuczynski para el sur, para el Cusco, y que hasta el momento no hay nada sobre esas decisiones en su gobierno actual, y que lamentablemente la crisis está adentro de este gobierno? Sí, yo creo que esta es la consecuencia de tener pues un gobierno débil. Un gobierno débil no solamente en que no tiene partido, no tiene cuadros, sino que tampoco tiene mayor presencia en el Parlamento, ¿no? Y entonces, si bien es cierto, tiene una pequeña bancada, pero en realidad, pues es un gobierno muy, muy débil. Mira cómo incluso pueden reducir las cosas, y esto yo lo he dicho en varias ocasiones, a que uno es incapaz moralmente si no tiene mayoría en el Congreso, y ¿no es cierto? O sea, y no es incapaz si tiene esa mayoría. Pero en realidad estamos viendo que un sistema tiene que tener cierta solidez para alentar la gobernabilidad en un país o en una sociedad. Si no ocurre eso, se puede ir cayendo a pedazos. Y cuando se empieza a caer a pedazos, pues toda la desaprobación crece y crece y crece más. Yo lamento esto porque pues, se ha elegido finalmente al gobierno que se eligió, nos guste o no nos guste. Y cuando se cae el gobierno se detiene la inversión, se detiene el desarrollo nacional. Ese es un gran problema, ¿no es cierto? Yo, por mucho que no me guste el gobierno, yo quisiera que tenga esa estabilidad, ¿no?, para que la economía avance en general en el país. Pero esto significa que empezamos a desaprovechar incluso oportunidades a nivel internacional para poder desarrollar el país. Y eso es lo desastroso. ¿Cuál es la lección? La lección es que elijamos gobiernos fuertes, ¿no? Que elijamos gobiernos que eventualmente pueden no gustarnos, pero pues nos prepararemos para la siguiente y haremos una oposición responsable. Esa es una regla de la democracia que se llama la oposición leal. Hoy no seré gobierno, me prepararé para la siguiente, haré una oposición, pero alentaré la gobernabilidad. Y en la siguiente, eventualmente, se cambiará de régimen y habrá otro gobierno. Estoy entendiendo que, nos guste o no nos guste, deberíamos alentar la institucionalidad del APRA, de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, o sea, instituciones que la población tenga que alentar para que lleguen al gobierno. No, yo creo que, bueno, esos son los únicos partidos que ahora tenemos. Lamentablemente. ¿No es cierto? Sí, y mientras estén, pues esos son los que están en la cancha, ¿no? Y bueno, hay que alentar que jueguen limpiamente. Quizás sería bueno que tengamos también otras organizaciones. Tenemos 23, 24 partidos nacionales inscritos en este momento. Pero con representación en el Congreso de la República creo que tenemos 6 o 7, ¿no es cierto? Punto. Ahí terminamos de contar. Ahora, cierto, pues, esto de que tenemos tantos inscritos también contribuye a la informalidad mayor, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que estoy diciendo es que tenemos que alentar una estabilidad del sistema político. Porque, ¿qué ocurre? Mira, por primera vez en nuestra historia republicana tenemos como 4 o 5 gobiernos democráticos, ¿no?, que están cumpliendo sus periodos constitucionales, con una serie de problemas, con incluso detenciones, prisiones, como el caso de Humala, en fin, pero están cumpliendo con sus periodos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando este último gobierno se desprestigia y se desprestigia y eventualmente se lo vaque, ¿no?, y ve al vicepresidente? Pero ¿qué va a ocurrir después? Va a ocurrir que la gente diga, no, la democracia no me sirve, y aplauda una aventura dictatorial, autocrática, ¿no?
Y entonces eso yo creo que nos llevaría peor, a una situación más difícil todavía como país. Pero sin embargo, esta nuestra democracia, con todos estos defectos, yo creo que hay que alentarla a que se mantenga. Hay que mejorarla. Es una democracia muy precaria, muy en formación. Por primera vez, como decía, en nuestra historia republicana tenemos esta experiencia. Antes siempre hemos tenido máximo 2 gobiernos y un golpe de Estado. Y era eso, tumbo tras tumbo. Y yo creo que hay que tratar de alentar de que esto mejore y A pesar de la situación negativa que estamos pasando, hay que sacarle también lo positivo. hay ¿no? que sacar lo positivo. Porque Si justo, tiene que caer el presidente, pues en la debe mañana, continuar. escuchaba radioprogramas, Mariatti que señalaba, ¿no? Porque hay una conversación con un corresponsal venezolano, un periodista venezolano, y dice, oye, ¿ustedes qué suerte tienen? Tienen a un presidente, Sí. 2 presidentes en la cárcel, uno perseguido. tienen perseguidos, o sea, ustedes te pueden dar la libertad de señalar corrupto, no corrupto, a través de vuestros medios de comunicación. Nosotros aquí en Venezuela hacemos y mañana mismo nos fusilan, Así es, mañana mismo nos meten a la cárcel. O sea, nosotros tenemos que bajar la cabeza frente a este gobierno que se llama democrático, pero que es dictatorial. Las Simplemente, dictaduras o sea, de derecha o de izquierda son dictaduras Exactamente. y restringen la libertad de las personas. En el Perú tenemos experiencia de dictaduras de derecha y de izquierda. Que en este momento estamos señalando, estamos incluso, si bien es cierto, no acusándolos, pero que están visiblemente llenos de corrupción a gobiernos regionales, gobiernos nacionales, exgobiernos, y seguramente que vamos a salir a la puerta y nos vamos a ir tranquilos en esta casa porque hemos expresado nuestra libertad de opinión con total tranquilidad. Así es, esas son unas de las ventajas de un sistema que tiene que mejorar, pero que no podemos perder esos pequeños espacios ganados, que tienen que consolidarse y que por supuesto tenemos que hacer todos esfuerzos porque mejore este sistema, se consolide, se fortalezca esta precaria democracia, y todo eso pasa por este tema que hemos empezado hablando, mejorar los sistemas de participación política para detener tanto aventurerismo, para detener tanto negociado, para detener tanta egolatría, ambición desmedida personal, y poner por delante instituciones, causas superiores, como en este caso, por ejemplo, el Cusco, su cultura, su historia, su destino, su desarrollo. Si esas son las inspiraciones que van a alentar la próxima participación política en las elecciones regionales y municipales, yo estaría contento y satisfecho, y no los intereses personales que de repente a veces vemos más cercanamente. Entonces, Víctor, yo te reto a que en este proceso electoral que se viene tengamos que poner por encima del proceso electoral el discurso, la plataforma, el plan de gobierno, o sea, que no solamente hagan pues ilusionar, sino sean planes concretos, o sea, con situaciones creíbles, porque no podemos estar viendo, felizmente estas reformas electorales están dirigiendo a que yo tengo mi celular y voy a estar tomando fotos por todos lados, a todo aquello que esté relacionado a prebenda seguramente. Víctor, no voy a perder la oportunidad. Se viene el proceso electoral 2018 municipal y regional. Tú eres un hombre que está en la actividad política permanentemente. Para nadie es desconocido, y particularmente para los televidentes de Poder y Desarrollo Regional, que Víctor es un hombre de larga data en el Partido Aprista Peruano. Ahora entiendo, no sé si permiso en función a tu decisión que has tomado, han hecho una alianza con Restauración, pero a Víctor lo está buscando Tahuantinsuyo, lo ha buscado Ayllu, lo ha buscado, ahora último, que tus propios amigos, compañeros se han dado la molestia de publicar tus reuniones con Somos Perú, y que entendemos, o sea, acá también hay medios de comunicación, pues panfletos, hay algunos que desvirtúan a veces las reuniones. Sí. Reunirse, conversar no es pactar. Así es. Y desde luego que a un hombre de larga data en política, y más con tus antecedentes profesionales, personales y familiares, creo que estás en la palestra para representarnos tanto ante el gobierno regional y ante el provincial. ¿Qué es lo que en tu evaluación, primero tu evaluación en el contexto regional
¿A qué está apuntando Víctor Volare? Mira, mi querido Vladimir, cuando yo renuncio al Partido Aprista en el 2016, por un tema netamente profesional, luego de que no se da este asunto, me vinculo con un grupo regional sur, importante, no ha logrado inscripción como movimiento político en la región, pero es un grupo de profesionales que alientan una participación política mía en la región o en la municipalidad. Y en base a ello, sí he sostenido conversaciones con una serie de organizaciones políticas. Yo estoy muy reconocido y agradecido con todas ellas, que nos han invitado, nos han hecho propuestas, pero a todas les he dicho algo que sigo manifestando, mi querido Vladimir. Hay que organizar un movimiento, un acuerdo, una alternativa coherente que tenga una fortaleza en algunos cuadros que comulguen en una visión similar respecto de el Cusco y en esa medida eventualmente participe del proceso electoral. No pongo por delante una candidatura, una ambición personal de ninguna manera. Organicemos una alternativa sólida y en esa medida eventualmente participaré. Claro que me dirán, oiga, pero el tiempo corre y de una vez sí, pero también esto me permite ver mucha desesperación, ¿no es cierto? Mira las campañas así es, millonarias que han empezado ya. Y yo creo que más allá de esas desesperaciones, la población sabe, ¿no es cierto? Y tiene cierto respeto por los principios que tienen que fundamentar primero cualquier participación y hay que lograr ese nivel de acuerdo. Si lo logramos, mi querido Vladimiro, eventualmente sí participe. No te diré si a la región o a la municipalidad, o de repente a ninguno de los dos, alentando otras candidaturas, también puede ser. Pero lo importante será que se organice esa fuerza y en ese trabajo estamos actualmente. Muy agradecidos a Víctor por esta compañía. Estoy convencido de su participación, no por un tema de amistad, sino por su trabajo, por su trayectoria, que desde luego le va a hacer bien al Cusco, porque tener en plena campaña debate, discurso, alturado sobre temas, seguramente que le va a hacer bien a la política. Creo que a pesar de la parte negativa que estamos pasando, creo que la democracia es lo más importante que debemos de reconocer en estos momentos. Víctor, un minuto para despedirte porque ya nos vamos de pronto. Agradecerte, Vladimiro, agradecerte por esta oportunidad y por supuesto confirmar esta vocación de eventualmente organizar una fuerza, un acuerdo que sí ponga por delante los intereses de la sociedad, los intereses del Cusco, antes que los intereses de orden personal. En ese trabajo estamos y ojalá que prontamente podamos anunciar a la población alguna posibilidad de este tipo, pero, como te digo, sin una desesperación, ¿no?, por lograr alguna recompensa como a veces pareciera que se tornan unas elecciones. Eso por lo pronto y por lo demás, muchísimas gracias y estaremos seguramente conversando en otra oportunidad. Gracias, David. Muchas gracias a Víctor, siempre presente en el actuar político de nuestra región y nuestra provincia. Sí, desde luego, también concuerdo, creo que hay que respetar la democracia, tenemos grandes oportunidades siempre y depende de ustedes, señor poblador, señor televidente, depende de nosotros analizar este proceso que se viene de inmediato. Y ojo, acá tenemos la libertad de opinar de acuerdo, no levantamos nombres, más bien a esos señores que se atreven muchas veces a través de medios, amenazando que nos van a denunciar. Felizmente acá no levantamos nombres, hacemos un análisis general. Si han empezado campañas millonarias, ustedes analícenlo. Vuestras campañas millonarias seguramente lo va a estar chequeando el poblador, el televidente en conjunto. Hasta el próximo programa de su programa Poder y Desarrollo Regional. Muchas gracias.